Bueno, a ver, yo he sido juez del crimen, he tenido esta causa. Les voy a plantear un poco lo que ha sido mi vida y esta cuestión no quiero llevarla a lo jurídico porque les va a resultar extremadamente pesado. Aparte, esta es la sentencia. Son 479 páginas. No tengan temor porque no voy a leer todo esto, no voy a hablar de esto. Solamente algunas cosas voy a hacer referencias acá a la sentencia porque creo que corresponde que yo se las lea. Yo entré en la justicia muy joven. Disculpen que estoy hablando en primera persona, pero les quiero que ustedes sepan quién tienen adelante, nada más. Yo entré siendo muy joven, entré ad honorem en la justicia, siempre estuve en la justicia del crimen. Me retiré en el año 2014 de la justicia del crimen. Luego el Tribunal Superior de Justicia de la provincia me distinguió y estuve 2 años más, hasta ahora, hasta febrero del 2017, en un cargo que era ad honorem, en el Tribunal de Ética para magistrados y funcionarios de la provincia de Córdoba. Renuncié definitivamente ahora en febrero y creo que renuncio también a toda mi vida judicial hoy. Con esto, porque cuando yo me retiro del Poder Judicial, me fui con 75 años. Y yo me fui por el desgaste de esta causa. La situación, yo estoy hablando de un tema particular, personal, ¿no? Además soy extrovertido, no soy introvertido. Pero la situación es que nosotros de la justicia del crimen trabajamos toda nuestra carrera, en el caso mío, 45 años, con un homicidio, una violación, un robo, una estafa, toda la gama de delitos. Con el pasar de los años, en el 2010 ingresa esta causa de contaminación. Las cámaras del crimen, a las cuales yo formaba parte del tribunal y fui presidente para esta causa, está integrada por 3 jueces, 2 secretarías. Ingresan las causas que vienen elevadas de las fiscalías de instrucción, que son las que investigan, y se le da entrada y se divide, se van separando las causas con preso de las sin preso para cada vocal. En el caso nuestro, y ustedes deben entender bien, la problemática son las causas con preso, la gente que nosotros tenemos detenida, privada de la libertad. Acá hay mucha gente que no es de acá, es de países hermanos. Les informo, acá tenemos una cárcel que se llama Bower, que está en las salidas de Córdoba, unos 12 kilómetros, en dirección a Río Cuarto, donde van alojados todas las personas condenados y los que esperan proceso, y está de un lado la cárcel para mujeres y del otro sector la parte de varones. Se imaginan, nosotros tenemos 2 años, como máximo puede tener un juez una causa sin resolverla. Pasado ese tiempo, nosotros nos someten a lo que se llama un jury de enjuiciamiento, es decir, para que lo entiendan, nos echan si tenemos una causa más de 2 años sin darle una respuesta a un detenido. Se imaginarán la cantidad de presos que tenemos, el trabajo que tenemos, las audiencias son diarias, y la situación era problemática. Antes de eso quiero agradecer por el hecho de estar acá a todos ustedes, a Yamila Ferreira, al doctor Darío Ávila y al doctor Medardo
Ávila Vázquez, pero el doctor Darío Ávila, son los nexos, los luchadores, los que vienen de años poniendo toda su fuerza en todas estas luchas, y que les quiero aclarar, todo esto lo digo luego en la sentencia porque no van a creer que yo he perdido objetividad y que todo esto lo digo de antes, porque yo como juez tengo que resolver las situaciones objetivamente. Por motivo de esto y dar una charla como la que estoy dando frente a ustedes, el doctor Araos, uno de los defensores de uno de los condenados, de Parra, me denunció ante lo que después fui a integrar yo el Tribunal de Ética, porque fuimos a dar una charla en la ciudad de San Francisco, una ciudad que está al este de Córdoba, una ciudad grande, que querían ver cómo había sido nuestro tema con esta sentencia por los metros de distancia de los centros poblados. El abogado me acusó de que yo había perdido objetividad. No la perdí nunca. Sigo hablando, lo hablo con ustedes. Además, otra cosa, los jueces, tenemos que dar las caras, les guste o no les guste. Nunca va a haber la gente el 100% conforme con la sentencia de un juez. Hay un 50% que va a estar a favor y un 50% en contra. Depende en qué sillón te toque estar sentado. Entonces, yo estimo que los jueces tenemos que dar las caras. Yo salí a hablar luego que dicté el veredicto y luego que la sentencia quedó firme, porque yo dicté el veredicto el 4 de septiembre del 2012, pasados 15 días la causa queda firme y yo de ahí soy libre, porque esto está en el protocolo de las cámaras y son públicos, cualquiera puede venir y ver esto. Más entonces yo, que fui el autor de esto, si no voy a poder salir a hablar. En esta situación nos ingresó esta causa en el 2010, ahí tomo contacto porque estaban casi todos los días después que apareció esta causa el doctor Ávila, el doctor Ávila Vázquez, médico, el doctor Ávila Vázquez, el doctor Ávila es abogado. Pero claro, cuando yo vi esta causa, que yo estoy acostumbrado, un hombre con un arma de fuego mata a otro, una patota que viola una mujer, que en definitiva uno se va acostumbrando, ya después de 45 años, estas cosas como el médico que corta todos los días. Pero apareció esto. Era una causa sin preso. Nosotros juzgábamos 2 causas, o 3 a lo sumo, por mes, causas sin preso. Le damos prioridad a las causas con preso. Entra esta causa y leo expresiones como hepsacloro, leo glifosato. Yo creí que eran bebidas cola, que esto era para hacer, a lo mejor para mezclarlo con vodka. Yo no tenía idea de esto. Hablo con mis colegas, nadie teníamos idea. El resto de los colegas de las otras cámaras tampoco, porque esto fue la primera. Y eso es lo que me queda como, no sé, orgullo, porque fue la primera sentencia que hay en su tipo. Cuando yo estuve buscando, porque una vez que se dictan los veredictos en estas causas, uno después, nosotros tenemos desde el último día, que fue el 22 de agosto, que cerramos el debate lo empezamos el 11 de junio, lo hacíamos durante 3 días, lunes, martes y miércoles, y jueves y viernes traíamos los presos que teníamos en Bower, que estaban ahí con nosotros de punta. Esta causa en principio nos iba a llevar una semana y después nos llevó 2 meses de audiencias permanentes. Y la verdad que en un principio, y eso son responsabilidades que tenemos que asumir de la justicia, a estas causas nosotros las fuimos dejando de lado porque no pensamos, no sabíamos qué es lo que era realmente, no le dimos
la importancia o la gravedad que estas situaciones tenían. Comienzan los reclamos para iniciar para que le demos inicio a esta causa. La fuimos demorando hasta que finalmente, en el año 2012, un 11 de junio, comenzó el juicio por la contaminación de Barrio Ituzaingó Anexo. Esta causa fueron dos hechos. Ahora les voy a leer uno solo de los hechos, es corto, no se asusten. El otro hecho es igual, nada más que con un avión. Cuando nosotros le dimos inicio a esta causa en el 2010, son hechos que habían ocurrido, uno en el 2004 y el otro en el 2008. Así que imagínense lo que demoramos nosotros en dar una respuesta a esto. Antes del hecho que nosotros juzgamos, del 2004, también hubo otro hecho. Un señor, yo disculpe, hace 5 años que dicté esto, y por ahí hay cosas que... Pero un señor de apellido Minucci, de Barrio Ituzaingó Anexo. Este señor se había denunciado en el año 2002. Él tenía unas 100 vacas, tenía cerdos y familia. Este señor Minucci denuncia ante la policía porque había pasado un avión, un aeroaplicador, fumigando, y había contaminado la leche que este hombre tenía de sus vacas y también el tanque de agua. Él en un primer principio no le dio importancia, pero luego, al día siguiente, la señora de él comenzó con vómitos, el hijo con sequedad de garganta, que esto es típico, acá hay gente de Barrio Ituzaingó, los síntomas son los mismos: sequedad de garganta, ardor en los ojos, vómitos. Lo lleva a su esposa y a su hijo al dispensario del barrio y ahí se le informa. Él pregunta: ¿y de qué es esto? Y le dice: esto es producto de la fumigación. El avión pasaba ahí. Entonces, señor Minucci estaba cerca del campo de Parra, del que yo condoné. El hombre, frente a esto, se decide hacer la denuncia y hace la denuncia policial. Por supuesto, de la justicia no le dimos ninguna respuesta. La causa pasó, quedó, murió en un casillero. 2004, ya aparece antes del 2004, empiezan a haber muchas personas. El barrio, para los que son los extranjeros, Barrio Ituzaingó está en una zona suburbana, de acá en la ciudad, colejado, pero cercano mucho a campos. Tiene una población que es un barrio. La ciudad de Córdoba se divide en barrios. Tiene un barrio de unos, al momento por lo menos del juicio, de unos 6.000 habitantes. Comienzan a ver a señoras que aparecían por las calles con paños en la cabeza, un pañuelo en la cabeza. Problemas oncológicos. Claro, empezaron a aparecer demasiadas señoras, mujeres. Comenzó a morir demasiada gente. Es decir, en los porcentajes de lo que se daba en el barrio, en lupus, labio leporino, la división del paladar, niños que nacían con malformaciones, uno creo que fue su hijo, que nace con 4 dedos, le faltaba un dedo, no tenía diafragma, por lo tanto el aparato digestivo había subido sobre los pulmones. Por supuesto, ese niño falleció.
se comienzan a ver muchos de estos casos. Desde el Poder Judicial no se dio respuesta, desde el Poder Político tampoco. Finalmente, en el año 2004, luego de muchas intervenciones de las madres que comenzaron a movilizarse, finalmente hubo una respuesta de la municipalidad sobre esta cuestión. Esa causa, ese hecho del 2004, que ahora les voy a leer, es el primer hecho. La justicia, nosotros, yo soy miembro de la justicia, o era miembro de la justicia, la archivamos, un archivo. No encuadraba en un ilícito penal. Por eso el tema ambiental es un tema a tener cuidado. Hoy se está judicializando en todo el mundo el tema ambiental, por la contaminación y porque los poderes políticos, económicos, que son muy fuertes, no dan respuesta a esto, no dan respuesta al ciudadano. Esa causa luego se rescató, la del 2004, finalmente ocurrió el otro hecho en el año 2008, ya con un aeroaplicador en el mismo lugar, misma zona, misma circunstancia. Para que ustedes se ubiquen, les voy a leer el primer hecho, y el segundo hecho es exactamente igual, mismo campo, mismo lugar, nada más que con un avión, un aeroaplicador. El hecho fue el que nosotros juzgamos, que en fecha no precisada con exactitud, pero puede ubicarse presumiblemente en los últimos días del mes de enero del año 2008, el imputado, ahora condenado, con esta confirmación de la Cámara, Francisco Rafael Parra, en un lugar no determinado de esta ciudad, instigó a Edgardo Jorge Panchelo, previo a acordar con él mismo el pago de una suma de dinero, a efectuar este es el de... No, este es el segundo, este es el de la fumigación aérea. El primer hecho, como quedó fijado, es entre los últimos días del mes de noviembre o primeros días del mes de diciembre de 2003 y 11 de febrero de 2004, alrededor de las 19:30 horas, Francisco Rafael Parra, quien explotaba unos campos ubicados sobre la ruta Camina Capilla de los Remedios, kilómetro 8,5, situados próximos al sector poblado de Barrio Ituzaingó Anexo, conduciendo una máquina tipo mosquito color verde con tanque color blanco y dos aletas en cada uno de sus costados, en varias oportunidades, en un número no determinado de veces, practicó en los sembradíos que llegaban hasta calle Sororínger, es decir, en la calle Sororínger es esto, y ahí enfrente comienzan las construcciones, las viviendas, de acá para acá era el campo que este señor Parra había cultivado. Aclaro, este campo usurpado, porque el campo de él terminaba acá. Este era como un terreno que lo usaban los niños para jugar al fútbol, algunos vecinos que tiraban la basura, pero él hizo un portón, como lo pudimos comprobar en una inspección ocular que le hicimos en julio de 2012, estamos hablando, ¿no? Había acá un alambrado que es por donde él pasó con las máquinas y sembró sobre ese lugar, pegado a las viviendas de la gente acá de Ituzaingó Anexo. Llegaron hasta la calle Sororínger fumigaciones con sustancias químicas peligrosas, entre ellas algunas prohibidas totalmente por el SENASA, dieldrin, DDT, clasificado por la Organización Mundial de la Salud de extremada y alta peligrosidad, clase IA y B, y moderadamente peligrosos de uso restringido, como heptaclorohexo, dieldrin, clorpirifos, DDT, endosulfán, cisclordano, glifosato, metsulfurón. Todo esto que le acabo de nombrar, de leer, estos están prohibidos por el SENASA.
contemplados también en la Ley de Residuos Peligrosos, desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios, siendo todas ellas sustancias peligrosas encuadradas en la Ley 24.051, que es la Ley de agrotóxicos, y de este modo, conociendo Parra, había una ordenanza municipal 10.505 del 21 de mayo del 2002, Barrio Ituzaingó Anexo había sido declarado en estado de emergencia sanitaria y por ordenanza 10.590 del 9 de enero de 2003 se había prohibido la aplicación de plaguicidas o biocidas químicos mediante fumigación terrestre o aérea, cualquiera sea su tipo y dosis, a menos de 2.500 metros de cualquier vivienda o grupos de vivienda de ese sector poblado. Con la aplicación de estos agroquímicos contaminó el ambiente en general del barrio de un modo peligroso para la salud de sus habitantes. Este hecho fue el 2004. En el 2008 hicieron lo mismo, nada más que con un avión. En el 2008, cuando fumigaban con el avión, también les aclaro, todas estas cosas uno las fuimos aprendiendo con el juicio. No sabíamos lo que era un avión fumigador. Sabe que es un avión fumigador, pero no sabe los procedimientos. Los aviones, las gotitas de la pulverización, tienen un contenido de agua y por los átomos que las conforman son más chiquitas y más livianas que una gota de agua. Por lo tanto, se producía una cosa como un spray. Los niños de Barrio Ituzaingó, cuando pasaba el avión y arrojaba, les dije, la casa de Sororínger está ahí, el campo está acá, el avión pasaba por acá, por lógico, contaminaba. Los niños corrían cuando pasaban el avión, debajo del avión, y gritaban la lluvia, la lluvia. Eso es lo que se vivió, eso es lo que era, eso es lo que fue. Estos fueron los hechos que nosotros juzgamos. Para que ustedes vean y conozcan cuál fue en definitiva la temática, la gravedad. Todos los testimonios son importantes, todos. Acá han declarado Gabriel de Souza, de Brasil, han declarado científicos como De Petri, Andrés Carrasco, que ha fallecido ya, víctima de un cáncer, especialistas en la materia. Yo tengo transcriptos todos estos testimonios y es realmente un lujo. Es un lujo leerlo, un lujo para quien le interese todas estas situaciones. Pero para que ustedes sepan qué es lo que estos vecinos, estos ciudadanos de Barrio Ituzaingó les tocó vivir, yo estuve viendo algunos testimonios, le avisé a la señora Ferreira, presente aquí, que iba a leer un poco, un resumen de lo de ella. Esto lo declaró, le reitero, con todo respeto para los que son de afuera, los juicios en la ciudad de Córdoba son todos orales y públicos. Es decir, todos ustedes pueden participar en un debate donde estamos los tres jueces, los acusados y el público. Esto nosotros lo tenemos, incluso estaba hablando ahí con un amigo que ha venido de Chile, de La Serena, y le estaba comentando que vinieron en fin de los 90, muchos magistrados chilenos porque querían ver cómo era el procedimiento nuestro oral, cómo se llevaba adelante. Les aclaro, Córdoba tiene el juicio oral desde el año 38. Buenos Aires, que decían los medios periodísticos de que ahora el pueblo podía participar de los juicios, tiene el juicio oral a partir del año 92. Nada más
más que en Buenos Aires creen que el país, Argentina, es eso. El resto, todos los del interior no existimos. Por eso nos hacemos cargo de un secuestro, una muerte en Buenos Aires, pero lo que ocurre en el resto del país nadie sabe. Esa era la situación. La señora Ferreira declaró que vive en Barrio Ituzaingó del año 81 y acerca del hecho, en lo referente al hecho del 2004. Recuerda que junto con un grupo de vecinos se dieron cuenta que fumigaban y realizaron una denuncia en la policía porque ya había una ordenanza que no permitía hacerlo. La denuncia la hicieron Sofía Gatica, ella y un señor Castaño, la unidad judicial, donde estuvieron hasta las 1:30 de la mañana. Recordó que la señora Diana Rapp, que era secretaria del Medio Ambiente de la municipalidad, ese día vieron fumigar con una avioneta, tanto la señora como Gatica y Castaño, y otros vecinos. Se fumigaba en el campo que está al final del barrio, a una cuadra de su casa, que está ubicada en calle Van der Waal. Que se decía el señor Parra, no había carteles, se sentía olor como a gamesán, terrible. En ese momento se sintió como mareada, con dolor de cabeza. Esto ocurrió a la tarde tirando noche, no recuerdo la hora exacta. Era un avión de color blanco y naranja que sobrevolaba medio bajo. Relató que tiene una hija de 10 años y un varoncito que falleció en el año 2004 por malformación. Al nacer murió por malformación en la cara y en las manos. Le faltaba el diafragma, eso hacía que sus pulmones no pudieran desarrollarse. Entonces toda la parte digestiva estaba encima de los pulmones. Sus pulmones y el corazón no tenían buen desarrollo. Fue atendida en el neonatal, tiene los estudios. No recuerda el nombre del médico que la atendió, pero ella se hacía atender en el dispensario del barrio. Al ver este caso tan especial, lo llevaron al neonatal. Lo que menos le dijeron que el problema estaba en el ambiente. No le dieron importancia, le costó sacar la historia clínica de su hijo. Para tenerla en sus manos tuvo que buscar un abogado y finalmente logró tener la historia clínica y la ecografía. Esa historia clínica está agregada, no está en mi poder porque no me corresponde, en el expediente. Nosotros tenemos la historia clínica del niño y yo la analicé acá en la sentencia. Luego se refiere que se sentía el olor como gamesán. Recordó que a la fecha que hicieron su denuncia estaba embarazada de su hijo, que nació el 12 de julio del 2004. Esto que les leo es para que ustedes sepan y vean de qué se trató este juicio, qué fue lo que pasó. Lo que yo les digo, a ver si es lo que yo les digo de los medios, tanto políticos, y nosotros desde el Poder Judicial, como los grandes medios corporativos, informativos de diario, radio, todo se trata siempre de ocultar, más cuando un tema no se conoce. Hoy ya es público, pero en aquella época no se conocían. Y se trataba de tapar esto. El señor Walter Sosa dijo, entre otras cosas, en el 2007 su señora Sandra Reynoso empezó a sentirse mal. Cuando almorzaba, vomitaba. La llevó al Hospital San Roque, le hicieron unos estudios y le dijeron que tenía 4 quistes en el hígado. La dejaron internada lunes y martes, le hicieron biopsias, se ponía cada vez más amarilla, hasta que el día jueves me dijeron que tenía un cáncer ramificado y que se iba a morir, que no había nada que hacer. Tuvo que decírselo a sus hijos, que son 3, 2 nenas de 4 y 11 años y un varón de 10. Estaba desesperado. Todo el mundo empezó a enfermarse. Ahí tomó conciencia de lo que estaba pasando.
Recuerda que no le querían dar los resultados de los análisis. Tuvo que pelear bastante para que se los dieran. Le dijeron en el San Roque que debía llevar su esposa a su casa porque no había más capacidad en el hospital y bueno, sáquela de acá, llévesela a su casa. Pero él la llevó al Sanatorio Santo Tomás y los médicos le dijeron lo mismo. El 5 de junio, escuchen bien, el 5 de junio de 2007 fue al sanatorio el doctor Barri de la municipalidad. Lo invita a tomar un café y le ofreció un trabajo. Y él no lo aceptó. Quería comprar su voluntad. Esto lo dijo él en el debate. Para que no saliera a decir que la gente en el barrio se estaba muriendo. Se los leo, esto que yo les leo es lo textual. Acá se transcribe en la sentencia lo que exponen los testigos. Le dijo Barri que él no cambiaba la vida de su señora por un trabajo. Le dijeron que le iban a dar para el velatorio. Él se empeñó en pagarlo, pero luego lo mandó a llamar y al final le dieron un cheque. Él estaba desesperado y no tenía dinero, así que tuvo que aceptar para poder velar a su señora. Esto es lo que padeció, lo que se vivió. Estas son las circunstancias por las cuales esta causa llega al debate. Yo en otras oportunidades que he hablado sobre el tema, de alguna forma he tratado de exponer diciendo por qué condené por la prueba. Hoy no tengo que justificar nada ni explicar nada sobre la prueba porque no sé qué pasó. Justo que venía hoy y tenía que venir acá, el doctor Ávila me lleva a ver la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que confirman este fallo. Así que ahora el señor Barri, Horacio, que es secretario de Salud y Ambiente de la Municipalidad de Córdoba en aquel momento, lo llama, con toda esta problemática del barrio, lo llaman a Parra, el agropecuario, el dueño del campo, por lo que estaba haciendo. Llega Parra y dice, este señor concurrió a la secretaría y en dicha reunión se encontraban Diana Rapp, él, el señor Parra, y el ingeniero agrónomo Volati, empleado de este. El ingeniero Volati, que declaró como testigo en la causa, ahora está imputado. Y está por ser elevado, o creo que ya se elevó la causa madre a juicio, y él va como uno de los imputados, Volati. Ya le voy a explicar qué es lo que hacen estos ingenieros agrónomos. A quienes en un diálogo ameno se les explicó, esto es el secretario de Salud le explicó detalladamente por qué no estaba permitido fumigar, cómo estaban compuestas las sustancias que se utilizaban para ello, qué era lo que estas sustancias provocaban en la salud de la gente, como así también se le explicó que los vecinos del barrio Ituzaingó, anexo, presentan en general un sistema inmunológico deprimido e insuficiente debido a todas las agresiones de diversa índole que han venido recibiendo a lo largo de los años. También se le explicó ahí a Parra y a Volati que se podía conseguir unos elementos que lo habían desarrollado en una universidad de Israel. Eran como un sistema orgánico que no producía daño a la salud de la gente. Que la municipalidad incluso iba a colaborar con ellos para traer ese tipo de sustancias que no producían daño en la salud. Parra, sí. El ingeniero Volati, sí, esto. A los 4 días
A los 4 días de esto ocurre el hecho del 2004. Acá lo dice. Que le señalaron que le parecían bien, comenzaron a trabajar juntos. Se le brindó toda la información respecto a la Universidad de Israel. Y sorprendentemente, y tirando por la borda todo lo dialogado y trabajado en conjunto, a los 4 días se produce la infumigación en el campo de Parma. Esto para que ustedes vayan viendo qué es lo que nosotros trabajamos, qué fue lo que movilizó todo esto. Acá se hicieron unos estudios que llamaban de los biomarcadores sobre niños. Hay un estudio que se hace en el año 2005 sobre 30 niños para ver cuánto tenían de contaminantes en sangre. De los 25 niños, de los 30 niños, 25 niños tenían agrotóxicos en sangre. Luego, cuando nosotros comenzamos el debate, la defensa, por supuesto, que hizo aportes, y es más, hizo una pericia mientras estábamos trabajando en el debate, para que no se sientan como que a todos le decía que no. Bueno, se aceptó un informe que presentó que había endosulfán, habían encontrado acá en el Parque Sarmiento, por acá por donde andamos ahora. Y bueno, se lo escuchó y se presentó ese informe. Y luego, porque cuando se quiso presentar este informe de biomarcadores ya en 144 niños en el 2010, la defensa se opuso a esto. Se lo rechazamos con el mismo argumento por lo cual le aceptamos lo que ellos habían ofrecido. En ese estudio, escuchen bien, se encontraron en 14 niños hexaclorohexano, en 57 niños hexaclorobenceno, en 10 niños con lindano, 12 niños con heptacloro, 16 niños con heptacloro epóxido, 12 niños con dieldrin, 6 niños con clordano. Todos estos productos que les acabo de mencionar, todos estos, están en el anexo 2 de principios activos prohibidos por el SENASA. El SENASA es un organismo nacional para el control de todo esto que son agroquímicos. Todos estos productos están prohibidos. En el resumen total, nosotros tenemos de la cantidad de niños, estos, y aquí, a ver, bueno, yo tenía acá anotado de la cantidad de niños que fueron en total los que quedan con, no me acuerdo dónde quedó. Bueno, pero tenía la lista completa de la cantidad de niños de los 144 que terminaron con contaminantes. Acá está. Miren, escuchen esto, de este informe. Niños con, escuchen bien, niños con 6 plaguicidas, 3. Niños con 5 plaguicidas, 7. No le voy a nombrar todos los, endosulfán, clordano, lindano, dieldrin. Niños con 4 plaguicidas, 11. Niños con 3 plaguicidas, 23. Niños con 2 plaguicidas, 29. Niños con un plaguicida, 44.
De este informe, la toxicidad es la capacidad de una sustancia química de causar daño a los organismos vivos, lo que depende de cantidad de la sustancia administrada o absorbida y el tiempo expuesto a la misma. Los plaguicidas pueden afectar directamente a los organismos vivos causando la muerte por toxicidad aguda. Y hay un informe de la FAO, del mismo surge de este informe, que los plaguicidas pueden absorberse al contacto con la piel, ser inhalados en forma de polvo o vapor, o ingeridos en la comida o el agua contaminada. Cuando se dispersan en el medio ambiente, toda una comunidad puede verse afectada por el envenenamiento crónico. Los síntomas de este incluyen acalambramiento o debilidad de los brazos, piernas, pies, manos, estado letárgico. ¿Usted me entiende? Pues si no, hablo más despacio. Sí. No, acá el profesor es brasilero y uno por ahí habla. Pérdida de memoria, la concentración de ansiedad. Afecta el sistema reproductivo, provocando infertilidad, pérdida temprana de embarazos, abortos espontáneos y muerte fetal. El convenio de Estocolmo, de los que Argentina es país firmante, el convenio de Estocolmo es del año 2001 y entra en vigencia en el año 2004. Ahí se designan lo que se llaman los organismos COP, es decir, componentes persistentes, contaminantes orgánicos persistentes. Entre los contaminantes orgánicos persistentes identificó 12, entre ellos 9 plaguicidas: el aldrin, clordano, endrin, dieldrin, heptacloro, DDT, toxafeno, mirés y hexaclorobenzano. Todos estos productos químicos, y ahora voy a dejar descansar ya de leer todo esto, y ahora les paso a explicar la otra cuestión. Todo esto que nosotros hemos analizado, que es muchísimo más, pero no quiero aburrirlos. Esto es lo que nosotros trabajamos, esta es la realidad. Esto fue lo que se utilizó por parte de las 2 personas que fueron condenadas. Y a esto le agrego otra circunstancia también, que cuestiones, alguien que estaba hablando cuando yo estaba parado allá, un señor que hablaba a veces que no son escuchados. Las personas, cuando menos recursos, son las que incluso a los poderosos menos les interesa. Bueno, si no, miren lo que ha pasado, disculpen que insista con los porteños, pero Buenos Aires pasó durante todo el fin de semana el huracán Irma y se estaban inundando ellos, porque quedaron con 8 millones de hectáreas inundadas. Sin embargo, pasaban todo, importaba por Miami, donde viven gente conocida, con poderes económicos, hasta incluso creo que si hay alguien de México, acá de México, de Osaka, bueno, se habló muy poco. Pasó el terremoto como, bueno, esto pasó, pero cantidad de muertos sí. Pero la noticia era así, la otra era así, era más importante lo otro. Y de Cuba no salió nada, por supuesto. La situación es que esto es lo que nosotros investigamos, esto es lo que nosotros, la situación por las cuales nos lleva, y acá entrando un poco al caso más concreto en lo que me compete. Hasta el momento de este juicio, todas estas acciones eran puramente administrativas. Quienes utilizaban agroquímicos, etcétera, eran citados de Casa de Gobierno, de la legislatura, en un organismo, y se pagaba una multa. Y luego se continuaba con esto. La importancia de esta sentencia es que a partir de ahora, esto ya no es administrativo. A partir de ahora se criminalizó.
A partir de ahora es un delito penal. Es un delito penal. A partir de ahora y para todos, incluso los países hermanos, porque el día que yo dicté el veredicto vinieron de todos lados. Vinieron de México, los de Brasil, tuvieron de Colombia, de Ecuador, hasta incluso vino la televisión española y la RAI de Italia, que después los italianos firmaron un documental en un pueblo que se llama Basavilbaso, San Salvador, que es un lugar donde hay muchas arroceras, muy contaminado. Acá el doctor Ávila ha estado ahí en el lugar donde hay son 3 o 4 manzanas con una problemática de cáncer, lupus espantosa, porque están pegadas a la arrocera donde se fumiga en forma arbitraria y sin ningún tipo de control, porque hasta estos momentos no había control del Estado, no había control del Estado. Y las cosas a veces conviene o no que se conozcan. Cuando dicté este veredicto, vinieron de todos lados. Ustedes van a decir, pero este tipo qué cargoso que es con eso, pero es la realidad. Los que no vinieron fueron la televisión porteña. Y había un solo, no, pero es real, había un solo chico que era del diario Clarín, que estuvo dando vuelta y que dijo que él iba a tomar nota, dice, pero a mí no sé si me lo van a publicar. Por supuesto que no se publicó, porque los intereses económicos son más importantes que no se conozca esto. Es importante que esto no se conozca. Nosotros hemos ido a Basavilbaso, donde hay una escuelita rural, donde fui a exponer también sobre esto, y en todos los alrededores de esta escuelita rural, creo que tienen un total, si mal no recuerdo, dijo como 67 escuelas o 77 escuelas, los aviones fumigan alrededor de las escuelas de una forma criminal, que los niños aparecen con manchas rojas, el tema del lupus, vómitos, la sequedad de los ojos. Y miren, cuando yo termino de dar la charla en Basavilbaso, voy afuera a fumar un cigarrillo. Y ahí tengo la oportunidad de hablar, me gustaría que después ustedes los busquen por internet, a Fabián Tomasi. Es un muchacho, ahora creo que Fabián debe tener unos 48, 49 años. El muchacho se encargaba de cargar los aviones, y este es el tema. Cargar los aviones que luego van a fumigar. Nosotros tenemos una legislación que marca cómo se deben cargar, que tiene que estar controlado por un ingeniero fitosanitario, la ropa que deben llevar con máscara, todo acá con capucha, guantes, la mezcla, quién la debe hacer, cuáles son los porcentajes y el control del Estado. Nada de eso hay. Acá control del Estado, cero. Y este hombre, ¿cómo hacía él? Y un hombre con escasos niveles de estudio, le agarraba los bidones, sabía qué es lo que era, metía en uno, metía un poco del otro, que sabía que había que mezclar. ¿Y cómo lo hacía? Con su torso desnudo, sus manos desnudas, con una bombacha de campo y unas alpargatas, y cargaba el avión. Si ustedes lo encuentran a Fabián Tomasi, van a ver lo que es. Es un hombre con su físico totalmente destruido, casi no habla,
se comunica a través de una computadora. Los alimentos que ingiere se lo tienen que dar vía bucal. Tiene todo hundido, toda esta parte, y sobresale acá en la espalda. Lo toco así, da un poco de impresión su deformidad. Deformidad, esa es la palabra. Cuando yo estaba hablando con él y me estaba contando, además me dio el honor porque quería venir para escuchar a ver el tema de la sentencia, que todavía no estaba confirmada. Eran las 8:10 de la noche, 8:15 de la noche. Yo estaba fumando el cigarrillo, estaba hablando con Fabián, estábamos 2 o 3 más, se acerca un lugareño y me dice, doctor, dice, ¿no siente ese olor? Sí, le digo, es como plástico quemado. No. La escuelita rural está en la entrada del pueblo. Acá hay una estación de servicio, acá pasa la ruta, la que va a Rosario del Tala. Acá de este lado la ruta para allá es todo campo grande. Todo oscura, como ha surgido en el debate, es que acá las señoras de Barrio Ituzaingó, en la mayoría de los testimonios, que todos estos actos, porque saben que son ilegales, se hacen de noche, donde no tienen el control. Había una máquina mosquito que estaba fumigando en el campo, el viento venía del norte, o sea, a donde estábamos nosotros, y me refiere este lugareño, me dice, no, está fumigando ahora porque estamos nosotros acá, como un acto de repudio. Esos campos eran del intendente, son del intendente de Basavilbaso. Y esa máquina nos estaba fumigando a nosotros. O sea que lo sentimos en carne propia. Este hecho, me queda poco, le resumo. Este hecho se criminaliza, resumiendo, y para que le quede claro, cuando la Municipalidad de Córdoba dicta la ordenanza 10.505 en el año 2002 y declara al barrio en situación de emergencia sanitaria por lo que estaban viviendo, porque además en el barrio hay tanques de agua que no tienen tapa, o sea que todo lo que pasaba por ahí caían las aguas y la gente las bebía. Y en el año, el 6 o 7 de enero del 2003, se dicta la otra ordenanza, la 10.590, en donde se prohíbe en Barrio Ituzaingó anexo, a una distancia no inferior a los 2.500 metros, fumigar con aerosoles. Ese es la base, ese es el nudo por los cuales los responsabilizamos penalmente, porque ellos, y yo lo leí acá, de Barri, cuando lo cita Parra, ellos sabían la situación de emergencia del barrio, sabía que el barrio estaba viviendo una situación de vulnerabilidad con los agrotóxicos. Usted a un alcohólico, o a una persona común, yo le doy un vaso de vodka, bueno, uno lo toma. Pero si yo a un alcohólico le doy un vaso de vodka, le estoy hundiendo dentro de sus propias temáticas enfermas. Esto es lo que hicieron en Ituzaingó. Sabían que esta gente era vulnerable a todo esto. Y no obstante eso, los rociaron y los fumigaron. Como dijo la señora Eulalia, la señora Ayllón, me dijo que no diga su nombre, que le llame por su apellido, es una coquetería de la señora. Pero la señora Ayllón, que acá yo rescaté una frase que ella dijo en un momento en el debate, que nosotros no somos soja, nosotros no somos planta, y nos fumigaban encima. Eso lo expresó la señora Ayllón.
Yo tuve presiones, sí, muchísimas, con este juicio. Presiones desde los sectores de la municipalidad, en el tema Secretaría Ambiental, no porque lo llamaban, o no porque me decían algo, pero uno lo palpaba con las declaraciones que salían en la prensa y todo eso. Desde la Secretaría de Ambiente de la provincia, desde las ligas agrarias, que el día antes de yo empezar el debate me hicieron un tractorazo, acá en el centro de la ciudad, y había carteles, y tengo un amigo que está en el rubro agropecuario, y me mostraba de revistas del rubro, en donde decían de que yo, era algo como que yo era culpable del hambre en el mundo, que no contemplaba el tema del hambre del mundo porque había que darle de comer a 400 millones de personas. Sí, yo voy a hacer si nosotros ponemos lo económico por sobre la alimentación del mundo y el enriquecimiento 2 o 3, porque el campo no es cuestión de mano de obra. El campo hace 50 años empleaban para 1000 hectáreas 50 personas. Hoy hay un señor que maneja un tractor, un camión que va al lado donde van tirando y con 2 o 3 personas. ¿Qué caseras quedan en los campos? O sea que presiones de los sectores a los cuales ustedes pertenecen, sectores ambientalistas, porque incluso hicieron las carpas, acá la señora, las carpas abajo de donde yo tenía el despacho en la Cámara Primera, ahí en la calle. Las presiones eran muchas, era difícil entonces manejarse con toda esta situación. También fue difícil arribar a una conclusión, porque nosotros somos 3 jueces, éramos 3 jueces. No voy a hablar sobre el acto de deliberación, que es secreto, pero estuvimos cerca de 8 horas. Cuando uno pasa a deliberar después de cerrar el debate, son las horas que uno pasa encerrado en una habitación donde no podemos salir, donde no podemos tener comunicación con la gente, y la única persona que puede entrar es el secretario. De ese debate terminó surgiendo que no votamos por mayoría. Votamos por mayoría por los 2 hechos. Y quedamos en minoría con uno de los hechos que uno de los vocales no vota a favor. Por suerte, luego el Tribunal Superior de Justicia me confirma el fallo por unanimidad, y ahora, ayer, la Corte. Las discusiones que yo tuve con la gente, especialmente con ellos, es por el tema de la condena. Porque nosotros los condenamos la pena por el delito por los cuales se criminaliza esta acción, que es contaminar en forma dolosa, a sabiendas de que hay una población a los cuales, y más esta población de Barrio Tuzangó Nexo, vulnerable. No obstante eso, actuaban. Nosotros tuvimos que un poco llevar la parte de la ley 24051 al Código Penal, al artículo 200, para criminalizar este acto. No les voy a decir todo el desarrollo y las posturas jurídicas, porque a ustedes eso no le va a quedar nada de eso. Pero la pena, y en cada acto que participé, di siempre la misma explicación. Ellas protestaban porque la pena fue poco. Sí, por supuesto que fue poca, pero la pena iba de 3 años a 10 años. Y nosotros no juzgamos, surgió del debate, y ustedes estuvieron presentes y saben bien de la oposición y de las protestas de los defensores. Incluso se reunieron en mi despacho y me decían por qué yo permitía que venga, por ejemplo, de Sousa, que venga de Petri a declarar. ¿Qué tiene que ver con esto? Y yo les dije que yo estoy abierto a todo. Traigan ustedes la gente que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque cuando nos empezamos a interiorizar, yo dije, esto hay que desnudarlo.
Esto tiene que salir a la luz, esto se tiene que saber, y para hacerlo tengo que abrir la puerta y dejar que entren y que pasen. Y eso fue lo que ocurrió. La situación fue que la pena, esta que impusimos, que les digo, tiene una escala de 3 a 10. No juzgamos las muertes, no juzgamos las muertes. Esa es una cuestión de una relación de causalidad que les adelanto. Ojalá se haga realmente justicia y se pueda llegar, pero es muy difícil cuando comience este juicio. ¿Por qué? Porque yo tengo que probar que acá Yamila está... Bueno, no te voy a poner a vos, me voy a poner yo, por esto. Yo me muero... Oye, yo soy brasileño. Bueno, acá el brasilero se ofreció voluntariamente. Se ofreció voluntariamente. Acá si él fallece, producto de haber estado expuesto a agrotóxicos, ¿qué es lo que tiene que demostrar la justicia? Muere luego de 10 años. Yo para mostrar de que él fallece producto de los agrotóxicos, tengo que tener el estudio previo, y tengo que tener la seguidilla de la evolución en el tiempo para arribar a esto. Yo creo que va a ser difícil, ¿por qué? Porque, les insisto, esta es la primera sentencia, no hay experiencia judicial, recién ahora se están abriendo los ojos. Recién ahora se está viendo, vamos a tener que tener una fiscalía ambiental. Acá va a haber que cambiar los sistemas de cuidado de las cosas que se secuestran, de tierra, agroquímicos, etc. Recién ahora todo esto va a cambiar. Las penas en los casos de muerte van de 10 a 25 años. Esta pena que nosotros impusimos fue porque fue la primera condena. Esta gente, los acusados, no tenían antecedentes penales, tenían familias conformadas, no tenían delitos ni contravencionales, cumplieron todos los días en concurrir al tribunal, porque realmente ellos estaban... Si yo lo que hice no está mal, ellos consideraban que si nunca los habían detenido por algo así, siempre se elaboraron un sumario administrativo y vaya para su casa. Todas esas circunstancias tuvimos en cuenta y siendo la primera condena, y por eso le impusimos la condena condicional de 3 años, más la inhabilitación por 10 años, en el caso de Panchelo, que era el que tripulaba el avión, y 8 años para Parra en la producción del campo, o al revés. Pero ahí estuvo en 8 años de inhabilitación para uno y 10 años de inhabilitación para el otro. Y además, durante el término de la condena, a prestar servicios en un hospital público que tenga esta problemática de contaminación. Esa fue la condena. No sé cómo llamarlo, por una satisfacción personal, bueno, ahora esto ya no tengo que hablar más, no tengo que justificar cosas, no tengo que andar viendo si esto existió o no existió, como en charlas anteriores, y bueno, hay que ver, a ver qué va a ocurrir. Listo. Ahora está con la resolución.